Según datos de los historiadores del béisbol, su origen es difícil de determinar. Los estudiosos de este deporte creen que su evolución se da a partir de algunos juegos similares con orígenes en las antiguas culturas de Persia, Egipto y Grecia, en las que se practicaron juegos con stick y bola como diversión. Inclusive, formaban parte de ciertas ceremonias. Ya en la Edad Media, juegos de este tipo se fueron extendiendo por toda Europa. Los europeos fueron introduciendo juegos similares en sus colonias de América, los que se consideraron como juegos infantiles hasta 1700. A comienzos de 1800, algunos juegos de stick y bola, la mayoría originarios de Gran Bretaña, se popularizaron. En ciudades como Boston, Nueva York y Filadelfia, se apasionaron por el cricket. Sin embargo, el juego inglés conocido como rounders, que jugaban por todo Norteamérica, era lo más parecido al que ahora conocemos como béisbol. El primer club de béisbol fue formado en 1842 por un grupo de jóvenes en la ciudad de Nueva York, encabezado por Alexander Cartwright, que llamó a su club Knickerbocker Baseball Club. Los Knickerbockers desarrollaron un conjunto de 20 reglas, las cuales se utilizaron por primera vez en 1845 y se convirtieron en la base del béisbol moderno. El estilo de juego de los Knickerbockers se extendió rápidamente durante la década de 1850. Se fundaron clubes de béisbol por toda la ciudad de Nueva York, adoptándose nuevas reglas. La popularidad del juego se había extendido más allá de la ciudad y empezó a conocerse como New York Game. El New York Game se popularizó durante la Guerra Civil, cuando los miles de soldados de la Unión que venían de la ciudad de Nueva York lo practicaron en los lugares por donde viajaban. En 1925 nace la Liga Mexicana de Béisbol, la cual estuvo integrada por 6 equipos en sus primeros años. El partido inaugural de la Liga Mexicana fue celebrado el 28 de junio de 1925 en el Parque Franco Inglés de la Ciudad de México. La Liga Mexicana de Béisbol ha tenido 3 etapas. La primera de ellas comprende de 1925 a 1937, jugándose casi exclusivamente en la Ciudad de México. La segunda, de 1937, cuando inicia la compilación de estadísticas, hasta 1954. Finalmente, la tercera de 1955, año en que ingresa al béisbol organizado, hasta la fecha. El 6 de julio de 1945 nace la Liga Mexicana del Pacífico. Se dio el anuncio oficial de su integración en Hermosillo, Sonora. En sus primeros años, fue conocida como Liga de la Costa del Pacífico. La Liga Mexicana del Pacífico ha tenido 2 etapas. La primera comprende los años de 1945 a 1958 y la segunda de 1958 hasta la fecha. Fray Nano, conocedor del rey de los deportes y cronista apasionado, dejó un legado incomparable al forjar una escuela de periodismo deportivo que rindió frutos extraordinarios. Con cambios dinámicos, buscando ser un mejor y más agradable espectáculo, con modificaciones importantes a las reglas, tales como el bateador designado, los corredores moverse en las bases con casco, manoplas más grandes con diseño ergonómico, el béisbol ha sufrido metamorfosis notorias desde su nacimiento. Es por eso que Tomás Morales nos habla de cómo era y cómo es el rey de los deportes. Así es que Yankees, Diablos Rojos del México y Naranjeros de Hermosillo, los mejores equipos en cuanto a campeonato se refiere en la historia del béisbol profesional que conocemos. Español por nacimiento, pero con la fortuna de ser hijo de un diplomático nacido en Álamo, Sonora, su papá fue enviado a la Cancillería en Cuba. Ya en La Habana, Tomás fue marcado por el destino. Mi papá, nativo de Álamo, Sonora, quedó huérfano desde muy pequeño, y un señor que era de Aguascalientes y había ido a trabajar a Sonora y se casó allá en Sonora, pues le costeó la educación y estudió la carrera diplomática a mi papá. Lo mandan al consulado de Barcelona, España. En España conoce a una mujer muy hermosa, la mujer más formidable del mundo, que fue naturalmente mi querida mamá, y se casa allá. Y entonces yo nazco en Barcelona, España. Ahí es donde vi la primera luz. Igual mi hermano, somos 2 hermanos, él 3 años más grande que yo, los 2 muy beisboleros. Nos tocó en Barcelona, por cierto, la Guerra Civil Española. Yo tenía 4 años
y sin embargo me acuerdo de los bombardeos, de las casas que se caían, de lo que llorábamos mi hermano y yo pegados a mi mamá para pedirle protección porque pues es horrible, ¿no? La guerra es horrible. Y después de los momentos muy difíciles, muy complicados de la guerra civil en España, ya entonces al señor Romero lo mandaron de embajador a La Habana. Yo tenía 8 años cuando llego a La Habana con mis padres a la Embajada de México en La Habana, José Rubén Romero el embajador, mi papá primer secretario, y te digo que fue una gran suerte porque ahí me enamoro del béisbol. En La Habana, en Cuba, todo era, y creo que sigue siendo, béisbol, y pasé los 5 años, de los 5 años más felices de mi vida, enamorándome del béisbol, yendo a los juegos de béisbol, viendo a grandes jugadores, en fin, y con el tiempo, al conocer el béisbol y enamorarme de él, pues yo empecé a trabajar en el béisbol. Establecido en México unos años después y aún siendo un joven, la afición por el rey de los deportes se le hizo una dosis necesaria. Yo me hice gran aficionado a los Rojos de La Habana, que era un equipo de los más famosos. La gran rivalidad era Almendares contra Rojos de La Habana. Y el pitcher estelar del equipo de La Habana, que era mi favorito, lo fue Martín Digo. O sea, mi ídolo de mis primeros años fue Martín Digo. Ya con el tiempo, cuando tuve la suerte de hablar con él, de conocerlo, cuando él era manager aquí en el béisbol mexicano, pues tuve bastante tiempo de hablar con él. Le dije lo mucho que lo admiraba y siempre fue muy atento conmigo Martín Digo hasta que se regresó a Cuba. Yo empecé a jugar béisbol en las calles con pelota de goma y ahí sí jugaba bien, pero ya cuando agarré un guante y la pelota fuerte, que en Cuba le dicen pelota de poli, no sé por qué, ya no serví para jugar béisbol. Y las rolas sí las podía manejar muy bien, me hice buen fildeador, me defendí en los equipos que estuve, amateur malos, ¿no? Amateur de ligas no famosas, no buenas, fildeando rolas. Pero salía un fly y yo creo que yo inventé aquella palabra de tuya, porque yo no lo veía. Obviamente al irse la pelota muy arriba, por la miopía que ya me empezaba, pues ya no veía la pelota del fly. Teníamos un maestro, el hermano Cortés, que le encantaba el béisbol, igual que a mí, y había 2 alumnos, bueno, uno y yo de su clase, que nos gustaba, pero el béisbol a morir, y entonces él nos daba permiso los jueves en la tarde para ir al Parque Delta, y nos ponía como si hubiéramos asistido a las clases. Cuando pasaban la lista y pasaba mi nombre, Morales, y el Romero, que era mi compañero, les decía a todos los demás, no, póngale que están aquí porque yo les di permiso de ir al béisbol. Y luego al día siguiente le teníamos que contar cómo había estado el partido. Y yo creo que ahí hice mis primeras crónicas, ¿no? Contándole al hermano Cortés cómo había estado el juego del día anterior, ya fuera del Diablos Rojos del México, de los Azules del Veracruz, que eran los 2 equipos que jugaban en el Parque Delta. Contrariamente a lo que la gente pueda creer, su columna en los principales diarios deportivos de México, Tommy al Bat, no fue bautizada por él, sino por un ícono del deporte en México, que le marcó la vida deportiva a Tomás, don Antonio Andere. Había muy pocas materias, muy pocas carreras para escoger en mi época. O eras médico, o eras ingeniero, o eras abogado. No hay tantas carreras como en la actualidad. Y alguien me dijo que la carrera de licenciado era muy fácil y por eso me metí a la de licenciado. Estudié la prepa de licenciado precisamente para ser abogado y empecé estudiando en la Escuela Libre de Derecho. Pero resulta que empezaron a ponerme unos libros de este grueso, más gruesos que la enciclopedia del béisbol, y la verdad no me gustó la carrera. Traté de aprender de radio y televisión por correo y la verdad no aprendí nada. Yo creo que se necesita un maestro, ¿verdad?, para que realmente te enseñe. Es muy difícil, yo creo, estudiar por correo, como algunos sí han podido hacerlo, pero yo no pude hacerlo. Un amigo de mi hermano conoció a Ángel Fernández, que era ya un destacado periodista del Excelsior. Escribía, empezaba a hacer sus pininos en el radio. Obviamente todavía no había televisión. Y entonces nos presentan con Ángel Fernández, a mi hermano y a mí,
porque este amigo Federico Berrón sabía que nosotros escuchábamos por radio en onda corta los juegos de ligas mayores, un radio que lo conservo aquí como pues un recuerdo, además nos lo regaló mi papá en determinado momento, y ahí escuchábamos los juegos de ligas mayores en onda corta y lo llevábamos en el box score. Ya después de llevarlo en el box score, lo hacíamos a máquina para que entonces en la noche Ángel Fernández de 7 a 8 de la noche lo reconstruyera el juego, o sea, pasaba lo más importante del juego. Ángel Fernández consiguió buen patrocinio de una compañía de llantas, y la XCB tenía entonces una potencia grandísima, todavía no pertenecía a Televisa, era todavía, digamos, independiente, y tenía una fuerza tremenda en watts para llegar a muchas partes. Y entonces ese fue el mayor éxito, porque aparte en 54 es cuando Beto Ávila gana el campeonato de bateo. O sea que ese programa se escuchó mucho de 7 a 8 de la noche para ver qué había hecho Beto Ávila. No siempre teníamos el juego de Beto Ávila, pero si nos llegaba el box score de Beto Ávila ya lo armábamos ahí de tal manera para que Ángel con su dinamismo pues lo hiciera. Pero todo el mundo se enteraba que había bateado Beto Ávila ese día cuando estaba peleando precisamente por el campeonato de bateo. Y fue un éxito para Beto Ávila, fue un éxito para las transmisiones. Entonces Ángel Fernández me dio la oportunidad que yo estaba esperando, que era la de escribir. Yo quería escribir de béisbol. Yo creía que podía escribir de béisbol, que me gustaba, y me da la oportunidad en la revista Hit. Él revivió la revista Hit que había fundado Orbañanos y que se había muerto. Él la revivió en 1950. Y ya para 1954, pues ya me da chance de escribir. Empiezo a hacer artículos, empiezo a hacer una columna, y ya me gustó mucho. Y ya, aunque naturalmente al principio te pagan poco, pues obviamente ya había llegado a lo que yo quería hacer, ¿verdad? Obviamente al irse Ángel Fernández al fútbol y yo quedarme en el béisbol, ya nos separamos nuestras vidas, aunque siempre nos estimamos mucho, y aparte nos casamos con primas. O sea, estábamos emparentados de alguna manera, y Ángel Fernández siguió por el fútbol, yo en el béisbol. Cuando nos veíamos nos estimábamos mucho, nos gustaba mucho estar juntos. Cuando yo empecé a ver béisbol, los pitchers bateaban muy bien en su mayoría. Martín Diego, tú sabes, un gran bateador y un gran pitcher, el único que ha ganado en una temporada de Liga Mexicana un campeonato de bateo y uno de picheo el mismo año. Ya con el tiempo, de repente los pitchers dejaron de batear, y Bowie Kuhn, aquel comisionado, impulsó mucho la regla del bateador designado. Fíjate cómo uno puede cambiar, ¿verdad? Yo al principio, cuando escuché esta nueva regla, que se veía algo así como el strike automático de ahora que están usando en la Liga Mexicana, estaba en contra, pero furioso. Me ponía, pero si es tan bonito el béisbol, si es tan hermoso, ¿por qué quieren cambiarlo si no necesitamos ese cambio? Y la verdad que cuando ya vi un año de bateador designado en la Liga Mexicana, cambié de parecer. A mí me encanta. Hay mucha gente que siguió como la tradición de la Liga Nacional, que no usa el bateador designado, pero pues a mí sí, yo estaba en contra, y con el tiempo pues ya me gustó mucho, y hasta la fecha me encanta, porque ya cuando viene el pitcher a batear, que sabes que no batea nada, la mayoría no batean casi nada, pues es como perder el tiempo, ¿verdad? Había 4 revistas de béisbol al mes, 2 semanales y 2 mensuales. Era una maravilla entonces, digo, considerando que en la actualidad no tenemos ninguna revista, imagínate. Entonces, ya estando yo en la afición en mis primeros años, que por cierto fue el señor Antonio Andere, él se queda al frente de la afición al morir Frainano, de gran jefe, y fue en mis primeros años de la afición cuando se quedó Antonio Andere como el gran jefe, que por cierto fue Antonio Andere el que inventó que la columna se llamara Tommy al bat, porque Ángel siempre me empezó a decir Tommy. Fue el primero que me dijo Tommy. Y entonces Antonio Andere, buscando un nombre para la columna que iba a tener yo en la afición, ya a partir de 1959, me dijo, bueno, a usted todo el mundo le dice Tommy. Le digo, pues sí, es la verdad, todo el mundo me llama Tommy, casi todo el mundo. Entonces, bueno, vamos a ponerle Tommy al bat, ¿te parece? Sí, ¿cómo no? Y así surgió lo de Tommy al bat, una idea de Antonio Andere, una gran persona, un gran hombre y un gran amigo y todo, un gran jefe. Bueno, este fue el primer libro de los que yo llegué a hacer, se llamó Tommy al bat, el béisbol y sus héroes,
En la portada puse a Mickey Mantle y Joe Pepitone cuando están en el Parque del Seguro Social, en la jaula de bateo, cuando vinieron los Yankees precisamente en 1968. Ese fue el año que pude publicar, escribir y editar este libro. Me lo hicieron eran muy famosos entonces de este tipo de libros, les decían los populibros La Prensa, los hacía el periódico La Prensa, y yo pagué totalmente, conseguí algunos anuncios, con eso costé pues lo que me cobraron por hacer el libro, y gracias a eso lo pude completar, y después de eso hice 4 de este tipo. Después vino los grandes juegos, o sea, escogí los que pensaba eran los grandes juegos hasta ese momento en el béisbol mexicano, algo de ligas mayores. Luego los grandes equipos, los que habían sido grandes teams a través de la historia del béisbol mexicano. Y el cuarto de este tipo, ya que fue el último, porque luego ya los costos subieron mucho y ya no pude seguir costeando yo los libros, fue Los Diablos Rojos del México, desde el 40 hasta 1972, que fue el año que publiqué ese libro de Los Diablos Rojos. Religioso, creyente, crítico, analista, con anécdotas increíbles, con asistencia a muchas series mundiales. Mi momento de desesperación, como a todos nos pasa, fue cuando se empiezan a morir tus seres queridos. Se muere tu madre, tu padre, la señora que tanto quieres, en fin, entonces sí, son momentos graves. Tomás ha recorrido muchos diamantes. El béisbol no le debe nada, ni él le debe al béisbol. Esos años de los 40, yo creo que fue la época dorada de la Liga Mexicana, porque entonces no aceptaban a los jugadores negros en ligas mayores. Entonces Pasquel, con el dinero que tenía, le quitó a las ligas negras los mejores jugadores. Aquí estuvo Joshua Gibson, una vez Satchel Paige, estuvo Ray Dandridge, estuvo Teolic Smith, estuvieron todos los jugadores de color muy buenos que había, y los vimos en acción aquí. Luego estaban los mejores jugadores cubanos también, que eran decenas y decenas de grandes jugadores cubanos. Y luego en 1946, con la cereza que adorna el pastel, como dicen, le hace la guerra a Pasquel a las ligas mayores y nos trae también unos 20 jugadores, posiblemente 20, 25, algunos de ellos estrellas, como el pitcher Max Lanier, que llevaba récord de 6-0 con Cardenales cuando viene aquí con los Azules del Veracruz de la Liga Mexicana. Vimos a Roberto Ortiz, el gran jonronero cubano con los Diablos Rojos. En fin, que tuvimos un béisbol tremendo. Testigo de muchas hazañas como la de Pancho García, polémico, criticado, contemporáneo del entrañable Ángel Fernández y de don Pedro el Mago Septién. Bueno, han sido tantos que sería... Bueno, tienes que nombrar, ya te nombré a Martín Digo, a Héctor Espino, momentos dorados como el jonrón de Pancho García. Lo de Pancho García fue doblemente satisfactorio para mí, porque yo había estado muy metido como periodista en la escuela que hace Alejo Peralta y Memo Garibay con los Tigres en 1959. Llega Pancho García como un ranchero de Ciudad Hidalgo, que no había, pues que quería ser jugador profesional, no sabía qué posición podía jugar. Lo pusieron primero de short, él dijo que era shortstop y hacía un sinfín de errores, y ya al ver la velocidad que tenía, pues Memo Garibay lo puso en el jardín. O sea que lo vi desde que comenzó, desde el primer momento, y ya cuando da el jonrón a los Medias Blancas, pues es un momento que nunca puedes olvidar. Y ver a Cananea Reyes todos los días, platicar con él. Yo cuando empezaba de periodista me acercaba mucho, y eso es un consejo que le doy a los que cubran béisbol, que se junten mucho a los managers, porque por eso están de manager, porque saben mucho. Entonces yo de chamaco, de joven, me juntaba a manager como Regino Otero, Preston Gómez. Salazar no alcancé porque se murió muy pronto para el tiempo que yo empezaba de periodista. También me acerqué a escuchar, pero ya a los demás sí les preguntaba y estaba cerca de ellos. ¿Y por qué hiciste esto? ¿Por qué te gustó hacer esto? O sea, yo quería aprender, ¿no? Y los managers indudablemente saben más que uno. Viene la revolución del béisbol. En esas ocasiones no se te antojaba un
un hit and run con 2 en base, que te hacen triple play a veces debido a ello. En 3 bolas sin strike no bateabas. Cambió el béisbol y lo tienes que asimilar luego el nuevo béisbol. Y luego viene don Alfredo Harqueta, el hombre que ha salvado hasta ahora el béisbol en la Ciudad de México, porque parecía que nos íbamos a quedar en la gran capital ya sin Liga Mexicana, pero aquí todavía con don Alfredo tenemos a los Diablos Rojos, a Álvaro Lebrija también formidable, Jaime Pérez Avellá, muchos de ellos en el Salón de la Fama, en fin, ha sido muy bonito conocer a esa gente, estar con ellos, tratarlos y hablar de béisbol. Pero yo pensé que nunca iba a hacer radio ni televisión, a mí lo que me gustaba era escribir. Pero allá por los años 70, por 72, el licenciado Jorge Pulido consigue que el gobierno mexicano, él tenía buenas conexiones con el gobierno de entonces, que la Secretaría de Comunicaciones transmita desde el Parque del Seguro los juegos de Liga Mexicana. Dan su anuencia tanto Alejo Peralta como Ángel Vázquez, que entonces eran los jefes de Tigres y Diablos, y entonces Jorge Pulido me invita a ser parte de la transmisión. Y yo me meto a esta nueva aventura sin saber qué me podría pasar, porque pues yo no sabía si iba a servir o si iba a servir a medias. En fin, que ahí es donde yo entro a la cuestión de la televisión. También me tocó hacer un año estando abajo en el dugout. ¿Te acuerdas que ponían a alguien en el dugout en las transmisiones de radio, hacer entrevistas? Y ya poco a poco me gustó mucho la televisión. La puso a viajar bastante lejos, pero muy bien, el jardinero central se situó con mucha seguridad y esperando finalmente la pelota, ni siquiera pudieron hacer pisa y corre. Y después de un inning primero de mucho respeto, ya el público se alborota en las gradas. El primer inning de gran respeto y admiración para Chito Ríos. Y fíjate que ya se rompió todo, pues el silencio que había por este gran momento del béisbol, cuando vino a batear Matías Carrillo, que naturalmente es el enemigo público número 1 de los Diablos. Ya los fanáticos comenzaron a meterse con él. Y ahora pues ya está en plena ebullición el Foro Sol, que presenta otra gran entrada parecida a la de ayer. Respecto a las series mundiales, imagínate, tuve la ocasión ya de ir a 40 series mundiales. Claro, las primeras fueron las mejores porque nos daban mejores asientos a los periodistas del béisbol. Es lógico, iban menos gente entonces. Es obvio ver los ambientes que hay en parques como el Yankee Stadium, como el parque de los Mets, en fin. Sí, todo ha sido un viaje muy bonito por todas partes. Y cada vez que hay juego, que nos toca otro partido en el Foro Sol, vuelve a ser muy emocionante. Y creo que... Sobre todo subir la escalera, ¿no? Sí, luego cuento los escalones, claro. Hace un par de años tuve una operación en la pierna izquierda que casi me la tienen que cortar, porque cuando me operaron me dijeron que no garantizaban la pierna. Gracias a Dios pues salvé la pierna y todavía puedo subir los 132 escalones, ¿verdad? Que hay que subir hasta allá a la parte más alta donde está la transmisión de PCTV. Sí, ha sido un viaje muy largo y lo único que lamento pues es que ya haya pasado en los años con tanta rapidez, ¿verdad? Pero sí me gustaría, Dios quiera, estar muchos años más para seguir gozando de este gran deporte que nos apasiona, que nos gusta, que lo amamos, que es el béisbol. Por eso yo siempre he creído que Dios te lleva de la mano casi en tu vida, porque te da pues los momentos que tú estabas esperando.